vengo a ver a TXT Ok. y justo es una frase y una canción del disco con el que me hice fan y que significa mucho porque habla sobre que todo va a estar bien si justamente nos tenemos al día siguiente. Defínanme con una sola palabra el ambiente, la vibra que se vive en el Access Ceremonia. No podría definirlo en una, pero le estoy pensando y yo creo que sería hermoso. De verdad, el festival, los headliners, toda la gente que te encuentras es algo muy cabrón y es algo muy hermoso como para recordar después, hermano. Este video viene desde el coraje, enojo y tristeza que me ha generado lo ocurrido el pasado 5 de abril en la edición que espero sea la última del Festival Access Ceremonia. Estos hechos no puede quedar sin que nadie asuma la responsabilidad de lo ocurrido. Ningún comunicado genérico va a poder regresar a la vida a los dos compañeros periodistas que perdieron la vida por únicamente seguir sus sueños e intentar vivir de sus pasiones. Todo a causa de la avaricia y la poca preocupación que tiene la industria de los festivales y eventos en vivo por la seguridad de los trabajadores, colaboradores y asistentes. Que todo el peso de la ley llegue a los responsables y que se haga justicia por Berenice y Miguel Ángel. Para gente que no es de México o que simplemente no está enterada acerca de lo que voy a hablar en este video, pues un poquito de contexto es que el pasado 5 de abril del presente año, 2025, ocurrió una tragedia a causa de una negligencia, porque eso fue, por parte de los organizadores del festival conocido como Access Ceremonia, donde lamentablemente perdieron la vida dos jóvenes periodistas, Berenice y Miguel Ángel. Y cuando digo que esta tragedia fue un acto de total negligencia por parte del festival, es que ellos, en su avaricia de sumar más patrocinios, ingresos económicos para este festival, para su evento, decidieron colocar grúas de tijera, grúas que necesitan de ciertas condiciones para asegurar su estabilidad, donde sumando a esto decidieron colocarles promocionales en forma de ositos que aumentaba el peso de la canastilla y aún así decidieron elevarlas para que funcionaran estas como un punto de encuentro, pero estas personas no se tomaron la mínima decencia, la mínima necesidad de investigar acerca de todo lo que implicaba poner estas grúas dentro del festival, ya que pienso que lo único que pensaban estas personas era en cómo generar más patrocinios, en cómo sumar más marcas a su festival, cómo sumar más dinero a sus carteras, sin importarles el riesgo que podría implicar todo esto hacia todos los asistentes. Y es peor aún esto cuando te pones a pensar que estas estructuras, estos puntos de encuentro, estaban diseñadas para aglomerar a bastantes personas por debajo de estos tótems, como así los llamaron, a lo que esto implicaba que la tragedia, lo que ocurrió, pudo haber sido mayor, se pudieran haber perdido aún más vidas, y aún así, en ningún momento los organizadores consideraron estos detalles. En ningún momento pensaron en esto. En ningún momento se les ocurrió por la cabeza cuántas personas iban a transitar en esos lugares, cuántas personas iban a usar estos lugares, porque para eso iban a servir, para funcionar como puntos de encuentro, para aglomerar mucha gente. Y en ningún momento pensaron en la seguridad de las personas que iban a usar estos tótems, estos puntos de encuentro. Y pues, ¿qué pasa cuando decides tentar a la suerte, tentar al destino, tentar a la física, tentar cosas básicas de física que a uno le enseñan sin necesidad de estar ejerciendo estas cosas de producciones de eventos masivos? Son cosas básicas que te deberían de enseñar al momento de llevar a cabo actividades de esta forma, actividades donde aglomeras a cierto número de personas, donde parte de tu responsabilidad del por qué cobras un evento es para salvaguardar la integridad de todos los asistentes. Hay varias imágenes donde se podía ver que esta grúa ya estaba a nada de vencerse y aún así ninguno de seguridad se tomó la molestia de bajarlas, de dar una alerta, nada, nadie hizo nada. De verdad que es una negligencia, da mucha impotencia porque de verdad, ¿cómo no pudieron haber pensado en las consecuencias de hacer estas cosas? La grúa que se cayó estaba enfrente del área de medios invitados, de medios que iban a cubrir este evento, pero también estaban al lado de los baños, estaban al lado de otras activaciones que había para los asistentes ahí del festival, estaban al lado de los bebederos, de las recargas de agua, donde también iba a haber mucho flujo de gente, y aún así les valió esto y dijeron, esto lo vamos a poner, no importa si se va a caer, no importa cómo se va a sostener, porque tenemos que poner nuestro patrocinio aquí. Y uno pensaría que ya una vez que ocurrió esta tragedia, que ocurre este hecho donde se cae la grúa, pensaría que el festival iba a activar protocolos de seguridad, iba a activar sus protocolos que debería de tener en caso de causas de fuerza mayor, porque sí, todos estos eventos siempre tienen esta tendencia a que pueda llegar a pasar algo
Y es más, en nuestro boleto, cuando nosotros compramos un boleto, eso dice, el evento se puede cancelar a causas de fuerza mayor, y esta era una causa de fuerza mayor. Entonces, los festivales, los eventos, los conciertos, yo he de pensar que deben de tener un protocolo ya listo, deben de saber qué hacer en caso de tener que desalojar, de tener que suspender por causas de fuerzas mayor, pero no. El festival hizo todo lo posible, pero de verdad todo lo posible, movió cielo, mar y tierra para ocultar este suceso, para que nadie se enterara, para que nadie viera, para que la noticia no se difundiera tan pronto, tan rápido. ¿Por qué no hacer las cosas bien desde un principio? Si ya pasó una tragedia, ¿por qué no manejar esta tragedia bien, haciendo las cosas bien? Pero no. Primero está el dinero, primero está el negocio, primero el show debe continuar, ¿no? Nadie se tiene que enterar, vamos a ocultar esto y que vamos a minimizar la vida de dos personas, la vida de dos personas que fueron a hacer su trabajo, la vida de dos personas que tenían sueños, que tenían metas, que tenían aspiraciones, que estaban ahí porque estaban haciendo sus pasiones, todo por el hecho de que no se les cayera su evento. Da mucho coraje cuando te enteras que lo que pasó fue entre 4:30, fue temprano, fue en un horario temprano, o sea, el festival llevaba 2 horas de haber iniciado y no fue hasta las 8, 9 de la noche, ya en la presentación de Natanael Cano, ya pues terminando este festival, que las redes del Access Ceremonia decidieron lanzar un comunicado donde mencionaban que 2 personas habían salido lesionadas y que ellos ya se habían encargado de atenderlas y de que ya estaban siendo enviadas a un hospital, al hospital más cercano. 4 horas después de lo que pasó, todavía el Access Ceremonia en sus redes sociales estuvo activo, subiendo los videos de las presentaciones de todos los artistas, pero 4 horas después del accidente decidieron subir un comunicado acerca de lo que había pasado, y lo que da más coraje, lo que más enoja, es que no dicen las cosas como fueron, no dicen las cosas como pasaron. Ya una vez terminadas las actividades del día sábado, se dio a conocer por diferentes medios, por diferentes noticias, por redes sociales, que el festival ya había quedado suspendido, que los sellos ya se habían puesto, los sellos de clausurado ya se habían puesto a las afueras del Parque Bicentenario. Pero todavía el Access Ceremonia no había mandado un comunicado de nada, no había dicho nada al respecto. Y es que sí, el festival estuvo trabajando toda la noche, pero aquí se ven sus prioridades, porque no estuvo trabajando para contactar a los familiares de Berenice, a los familiares de Miguel Ángel. Los organizadores del festival pasaron toda la noche para tratar de negociar con la alcaldía, con el gobierno, para que les lograran levantar sus sellos de clausurado, para que les lograran quitar esa suspensión de actividades en el parque y así poder seguir con sus actividades ya planeadas para el día domingo, porque ellos se podían permitir que sus asistentes perdieran la vida, pero no se podían permitir perder el dinero de sus patrocinios, de la merch que no iban a vender, de los contratos que ya tenían con los cantantes pautados para ese día domingo. Eso no se lo podía permitir el festival. Y esto se demostró con las fotos que subió el canal de noticias N+, donde se podía ver que el festival había cercado la área del accidente, e incluso se podía apreciar cómo se estaban preparando, haciendo las pruebas de soundcheck para los artistas del día domingo, e incluso se podía ver que ya estaban montando. O sea, chéquense el cinismo, chéquense la poca empatía de la gente, lo poco ser humanos, lo poco sensibles que son al todavía estar preocupados para poner y montar toda la escenografía de Tyler, the Creator, que iba a ser el artista que iba a estar ese día, que iba a cerrar el domingo. Todavía en estas fotos que subió N+, se puede apreciar que ya habían montado el escenario para este artista, ya lo tenían listo porque tenían la esperanza y querían que su festival siguiera de pie. Y de verdad, o sea, perdón si me estoy trabando, si estoy soltando muletillas, pero esto lo hago desde enojo, desde coraje, desde tristeza, desde todas las emociones que me han salido a raíz de este suceso, porque yo fui el día sábado al ceremonia, porque sí entiendo la euforia de haber esperado tanto por este fin de semana. Yo creo que todas las personas habíamos esperado tanto, que iba a ser un fin de semana espectacular, que nos le íbamos a pasar increíble, pero no contábamos con la negligencia, no contábamos con la poca empatía, no contábamos con que para los organizadores, con que para Ecolife, no somos más que cifras, no somos más que dinero que entra y se va. Ellos no nos ven como personas, ellos no nos ven como lo valiosa que son las vidas de sus asistentes. Ellos simplemente nos ven como los que pagan y listo, y ya. Yo creo que pega bastante el haber estado ahí, el haber pasado por esa zona, y te puedes poner a pensar que muchas posibilidades hay en esta vida
que a veces se pueden juntar todos y que en algún momento puede haber sido ese conocido, puede haber sido ese amigo, puede haber sido algún familiar que está en el festival o incluso pudiste haber sido tú. Te da mucha esa ansiedad, te da mucha esa impotencia, te da mucha esa reflexión acerca de todo lo que hemos permitido nosotros, todo lo que le hemos permitido a estas grandes empresas para que jueguen así con nuestras vidas, ¿no? Para que escatimen dinero al momento de asegurar nuestra integridad. Es que de verdad a mí es un tema que me pegó bastante porque yo pasé por ahí y no entendí lo que estaba sucediendo. No entendía lo que estaba sucediendo y me di cuenta, ya una vez que leí todas las noticias, me di cuenta de que todo lo que sacaron, de que todo lo que dijeron los medios, de que todo lo que decía por la gente del ceremonia era una mentira, porque yo fui a ver la presentación de Meme del Real, que fue justo cuando pasó este suceso, y pasé a servirme agua, iba a ir a los bebederos donde se encontraba la grúa que se cayó, y pues la verdad es que yo iba emocionado, en ningún momento ibas pensando que podía ocurrir alguna tragedia o algo, porque pues tú piensas que estás a salvo, que la gente que trabaja ahí está haciendo sus cosas bien para que uno esté a salvo y solo se preocupe por no perderse a su artista favorito. Y ya llegando a la zona donde ocurrió, solo podía ver como todos los trabajadores de seguridad estaban alejando a la gente y yo en ese momento no entendí qué estaba pasando, yo no sabía, incluso yo llegué a pensar que iba a pasar algún artista por ahí o algo, porque únicamente podía ver cómo iban por cercas, iban por vallas para rodear la zona y después fueron por tablones, por cualquier cosa que tapara todo lo que estaba sucediendo ahí. Pero les aseguro que si yo hubiera volteado a mirar abajo, iba a ver la escena, de la cual todos los organizadores estaban encargando de ahuyentar a la gente de ahí. Y ellos dicen, y ellos mencionan que inmediatamente actuaron para mandarlos al hospital, que inmediatamente les dieron los primeros auxilios, que no fallecieron ahí, que ellos fallecieron en el hospital. Cuando yo les puedo asegurar que esto es mentira, porque una hora antes de que iba a hacer la presentación de Natanael Cano, yo me encontraba en el escenario secundario y yo estaba en la zona de Plus, que esta zona pues te dan como este beneficio de ir en transporte, en carritos de un escenario a otro. Entonces yo iba a ir a estos carritos y fue que me di cuenta que justo en el caminito que pasan estos carritos estaba repleto de policías, pero de verdad que fue algo preocupante porque yo no lo había visto nunca. O sea, veías a los policías que estaban en friega, o sea, estaban moviéndose de un lado a otro, había 5 o 6 patrullas y yo no entendía, creo que ninguna persona entendía. Entonces, pues yo fui a hacer fila para subirme a los carritos y me mencionaron que en ese instante ya se había suspendido el uso de carritos. Preguntamos por qué estaba pasando y la gente del festival, las encargadas de esa área, nos dijeron que todavía no sabían qué había pasado, que no sabían, que no tenían información, pero ahorita no se contaba con el uso de los carritos. Y solo podías ver como a un montón de policías, patrullas llegando. Entonces, pues eso sí te pone en un sentido de alerta, pero no te imaginas que fue por algo que ya había pasado hace más de 4 horas. Y voy conectando un poquito de todos los puntos que yo vi de forma inconsciente, que no estaba siendo consciente en ese instante. Te da más coraje por cómo le quieren ver la cara a la gente y todo lo que hicieron para poder mantener su día, para acabar su sábado y para no reembolsar ese día. O sea, para que a mínimo que ellos tengan, si les iban a cancelar el domingo, pues bueno, mínimo sacarlo del sábado. Estando ahí en el festival, fue que le entró una llamada a un amigo que iba con nosotros. Mi madre lo estaba contactando porque no le entraba la llamada conmigo, no le entraba la llamada con mi hermana. Y pues fue que ella que por esta llamada telefónica fue que nos informó que si estábamos bien, que ella había visto que habían ocurrido que había 2 lesionados en el festival porque se había caído una estructura. Y fue ahí cuando dije ¿qué pasó? Me puse a investigar un poquito y es verdad que falló bastante, más que en otras ocasiones, la conexión al internet en esta área Plus, pero las veces que logré conectarme fue que me enteré, leí el comunicado de ceremonia donde decía que había dos heridos, pero después fue que vi en alertas de noticias que habían fallecido ahí en el lugar. Y como mi mamá, yo creo que también hubo miles de familiares, miles de padres de familia que, pónganse a pensar, ver en las noticias que fallecieron 2 personas a un festival donde tú mandaste a tus hijos emocionados, donde un festival que para muchas personas fue el primer festival de su vida, muchas menores de edad, menores de 15 años, que entraron sin compañía de sus padres, que entraron con la compañía de sus amigas. Imagínense la preocupación de todos estos padres de familia, de todos estos familiares, de todos tus conocidos, al enterarse y tú estar incomunicado ahí adentro. Porque sí, en un festival se cae la red. Y si el festival no da información, no te dice, si oculta esas cosas, obviamente que tú no vas a estar enterado y te vas a enterar una vez hasta que
estés afuera, estés en tu casa. Y la verdad es que derivado de esta negligencia de ver cómo los festivales, cómo algunas promotoras deciden poner el dinero antes que la vida, nos da diferentes puntos para empezar a reflexionar acerca del suceso, y creo que son importantes mantenerlos en la conversación, ya que yo creo que esto nos sirve para darnos cuenta que hemos normalizado la precariedad de información que nos dan los festivales, los organizadores de estos eventos, en temas de protocolos de seguridad, en temas de qué hacer si pasa una emergencia, en temas de cómo podemos reaccionar, en temas de cómo ellos nos pueden ayudar. Como les decía, para muchas personas este era su primer festival, y te puedo asegurar que nadie responsable de la organización, responsable de la seguridad dentro del festival, se encargó de decirle las mínimas indicaciones básicas de qué hacer en caso de una emergencia. Nadie les dijo en dónde pueden encontrar servicio médico, si necesitan apoyo, si se pierden por algo. Nadie, te lo puedo asegurar. E incluso te puedo asegurar que si eres una persona que ya ha ido a diferentes festivales, que ya lleva mucho rato yendo a estos eventos, te puedo asegurar que tú tampoco sabes. O sea, tú tampoco, yo no sé cuáles son los protocolos que se deben de seguir en caso de un incendio, en caso de que se caiga una estructura, en caso de que pase algo, un incidente de fuerza mayor. No sé los protocolos que se deberían de llevar, y no nos los han hecho saber, no nos los ha hecho saber ninguna promotora de los conciertos, porque ellos intuyen que nosotros ya lo sabemos. Y esto nos lleva al hecho del tema del por qué no se desalojó, en un momento, de por qué no lo hicieron. Y quizás yo en algunos instantes llegué a pensar de que estuvo bien que no nos desalojaran, porque imagínense si daban esa noticia antes de que todas las personas vieran a sus artistas favoritos. Siempre va a haber un típico que se va a alocar, que se va a alterar, y va a empezar a romper todos, y va a incitar a que rompan todo porque él o ella no quería que cancelaran su festival. Se iba a desatar un caos, iba a terminar peor todo el resultado. Pero luego me puse a pensar, ¿qué no se supone que estas personas llevaron una carrera, se prepararon, o no sé, lo pusieron ya en práctica, el cómo hacer protocolos de seguridad, cómo evacuar a gente? Si vas a meter a 40,000 personas a un parque, debes de saber cómo los vas a meter, pero también debes de saber de que si se presenta algo, debes de saber cómo los vas a sacar, cómo los vas a evacuar. Y creo que eso habla mucho, no solo de los organizadores del festival, sino también de la alcaldía, ya que ninguno de estos dos organismos ha podido responder de que no, sí se podía hacer una evacuación sana, sí se podía cancelar el evento una vez que se indicó que se iba a cancelar, y se podía evacuar de forma segura a todos los asistentes. Todas las declaraciones han sido, no podíamos desalojarlos porque había mucha gente e iba a ser peor. Entonces me estás diciendo que los dos, digamos, organismos más importantes de esto, tanto la alcaldía, la protección civil y la gente del festival, no saben qué hacer con tanta gente. Entonces, ¿para qué meten a tanta gente? Estamos siendo conscientes de cómo les confiamos nuestras vidas, y ellos no saben qué hacer. No saben cómo reaccionar, y eso habla mucho de cómo hemos normalizado el que no se nos dé información acerca de protocolos de seguridad y de cómo podemos salvaguardar nuestras vidas en caso de siniestros en los festivales. Otro punto importante que salió a la luz y que de verdad deberíamos reflexionarnos todos como sociedad es, neta, debemos sensibilizarnos y darle el valor que nunca se le tuvo que haber quitado a lo que es la vida, de una persona. Y esto no solo lo digo por el festival, que demostró que a ellos no les importa nada esto. O sea, para ellos la vida humana no importa nada. Para ellos solo lo único que importa son sus negocios, su dinero y sus tratos, sus concesiones, lo que sea. Pero la vida humana es lo que menos les importa. Sino también me refiero a toda la reacción de la gente por los sucesos, por todo lo ocurrido, desde los asistentes, desde la gente en redes sociales, desde los medios, cómo lo cubrieron. Creo que es bien triste porque hicieron que la conversación en un momento se dispersara el odio, trataran de dispersar el odio desde sus frustraciones, y minimizaron de una forma horrible lo ocurrido. Minimizaron el hecho de que 2 personas perdieron la vida, 2 jóvenes perdieron la vida en ese festival. Y yo sé que para muchos asistentes llevaban esperando por esta fecha por demasiados meses, a lo mejor estaban esperando que iba a ser el concierto de sus vidas, pero neta, quiero decirles que los festivales y los conciertos se repiten, se pueden repetir, pueden volver a pasar, los artistas pueden volver, pero una vida no regresa. ¿Cómo le regresas a un padre de familia, a una madre de familia? ¿Cómo le regresas a sus hijos? Es que de verdad, ver comentarios desde el egoísmo donde decían, por culpa de ellos dos,
no voy a poder ver a mi artista favorito. De verdad que estos tipos de comentarios te llenan de coraje, te llenan de lástima, te hace ver cómo nos hemos convertido como sociedad, en lo que nos hemos transformado, en el poco valor que le hemos dado a la vida humana. Y también desde el hecho de los creadores de contenidos, de cómo aprovecharse de una situación tan delicada e incluso ir al festival un día después de la tragedia, donde no está la excusa de decir yo no sabía, porque literalmente saliendo, si estabas muy involucrado en el festival, si de verdad era una fecha que esperabas bastante, créeme que ninguna noticia se te iba a ir. Ninguna. Y de verdad no te podías excusar diciendo que no había leído acerca de la noticia y cuando hice el video no me di cuenta de lo que había pasado. De verdad que esa necesidad por los likes, esa necesidad por el humor, por el entretenimiento, ir al Parque Bicentenario con los sellos de clausurados, con toda la tragedia, hasta a grabar un simple TikTok por likes. O sea, de verdad es muy triste cómo esta sociedad nos ha hecho, ¿no? De que primero nosotros, luego nosotros y al último nosotros, ¿no? Ver este tipo de videos, ver este tipo de comentarios como de que, güey, neta no carburas, neta no dimensionas lo que acaba de ocurrir, no dimensionas la tragedia que hay, no dimensionas que se perdieron 2 vidas. Y de verdad, es pensar que pudo haber sido algún conocido, pudo haber sido un familiar, o incluso pudiste haber sido tú. Todavía en ese caso, ¿seguirías poniendo como prioridad el no poder ver a tu artista favorito antes que las vidas que se perdieron? Neta, cuestiónatelo. Y por último, otro tema que salió bastante a la luz y que fue uno de los que más me sentía llegado por esto que les digo de la creación de contenido, del periodismo musical, que no se ha visto como tan formalizado y realmente es algo que se tiene que hacer algo al respecto, se tiene que hablar y no se tiene que dejar únicamente que pase, se tiene que hacer algo al respecto. Tristemente tuvo que pasar una tragedia para visibilizar la precariedad en la que trabajan muchos jóvenes, muchas personas que están siguiendo sus sueños en este mundo de la cobertura de eventos de conciertos, de la cobertura de eventos de festivales. Y es que esto es algo que se enfrentan muchos jóvenes periodistas que desean hacerse un nombre en este ámbito y tienen que enfrentar tratos no dignos para poderse hacer un nombre en el periodismo musical. Y es que muchas de las personas que van a tomar fotos, que van a hacer sus reportajes, que van a hacer sus entrevistas o que simplemente van a ir a grabar cosas que les pidieron acerca del concierto, la mayoría no cuenta con un seguro y te puedo asegurar que también la mayoría no cuenta con un sueldo, ya que su única paga y lo que nos hacen ver en este mundo es que nuestra paga es que nos den la acreditación, que nos den los créditos de lo que vayamos a grabar, que nos den los créditos de las fotos que vayamos a tomar y todavía nos hacen sentir como que sí, como que quedamos debiendo porque ellos nos dieron la oportunidad de empezar a visibilizar nuestros proyectos, cuando esto no debe ser así. A veces creo que a los colaboradores, los periodistas y a los fotógrafos se nos exige más de lo que realmente nos dan. Y es que es así, damos más de lo que merecemos. Y con esto que ocurrió, queda demostrado que damos la vida a cambio de nada. Realmente que esta tragedia ha traído muchas cosas en mí para reflexionar, para intentar concientizar. Y lo importante y lo que quiero decir es que no solo debería quedar en algo que se quede en tu interior, que se quede como reflexión, que no se vaya a una acción acerca de esto que pasó. De verdad que hay tantas cosas que todavía quiero decir, que tengo que decir, que quiero gritar, pero no acabaría este video. Así que justamente quiero empezar a cerrar diciendo que no podemos dejar que esto solo se quede así y no podemos dejar que este sea un hecho que a los 2 meses se nos va a olvidar. Lo vamos a dejar que desaparezca este sentimiento, no vamos a hacer nada al respecto, no podemos dejar eso. Yo, como estudiante de comunicación, sí me gustaría hacer una invitación a todas esas personas que disfrutan de ir a festivales, conciertos, eventos en vivo, a los periodistas, a los fotógrafos, a los creadores de contenido que cubren estos eventos, a que no dejemos que esto pase como si nada, que la pérdida de 2 jóvenes con ambiciones y metas nos sirva para alzar la voz en contra de una industria que solo nos ve como cifras y que solamente nos voltean a ver cuando les conviene. Así que para cerrar este video me gustaría leer un fragmento de algo que escribí, que me salió desde todas las emociones que me ha generado y creo que no es solo a mí, sino a todos los compañeros de la industria y todos los que sentimos impotencia por la situación, por lo hecho, por lo sucedido en el Festival Access Ceremonia. No conocí a Miguel Ángel ni a Berenice, pero creo que sí conocía sus motivaciones, sus ganas, sus sueños, porque como muchos de nosotros que queremos hacernos un nombre en este medio, ellos también aceptaron trabajar por menos de lo que realmente merecían. Pero, ¿por qué lo hacemos? Porque tenemos hambre de crecer,
porque esta sociedad nos enseñó que debemos sacrificarnos, que debemos esforzarnos mucho y recibir poco o nada a cambio. Y duele aún más saber que el festival movió cielo, mar y tierra para ocultar la tragedia, que intentaron silenciar a los testigos, que negociaron con el gobierno para levantar los sellos de clausura y que incluso, un día después de la tragedia, continuaban con el soundcheck para las presentaciones del domingo como si nadie hubiera pasado, pero hicieron algo para garantizar la seguridad de los asistentes, pausaron el evento tras lo ocurrido, contactaron a las familias de las víctimas, hicieron todo lo posible para salvar a Berenice y a Miguel Ángel. No lo hicieron. En un mundo ideal, esto no debió ocurrir, y todas las personas tuvieron que haber regresado bien a sus casas, con sus familias, pero tristemente, te vas dando cuenta que el mundo no es así. Solo quiero decir y seguir repitiendo que tus pasiones no deberían quitarte la vida. Los conciertos y festivales pueden repetirse. Una vida, no.